invitado desde Lima, Perú. Nos acompaña César Burga, es sociólogo y militante de Izquierda Socialista. César, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Saray? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Una tarde sin duda alguna funesta para los derechos humanos, para el respeto de los derechos humanos y para todos aquellos familiares de las víctimas que fueron completamente acribilladas, asesinadas por el dictador, y para aquellas mujeres que también fueron castradas sin su consentimiento durante este gobierno, estos 10 años de gobierno. ¿Cómo tomar la decisión del Tribunal Constitucional en un contexto como en el que Perú se encuentra hoy, con crisis política, judicial, con problemas económicos? ¿Cómo lo ves? Mire, en primer lugar, bueno, agradecer la invitación. Actualmente en el Perú nos encontramos en un contexto de crisis política, ¿no? Crisis política, también crisis económica y crisis social. Y en estos momentos, en estos contextos, me parece que es pertinente tener una mirada de largo plazo de cómo se han ido produciendo los hechos con la finalidad de poder interpretar de manera adecuada cuál es el sentido de este episodio del conflicto, de la inestabilidad social y política en la que nos encontramos, ¿no? Y si vemos el panorama a largo plazo, ¿no? Digamos, cómo es que se ha llegado a esta situación, cómo es que logramos tener a un tribunal constitucional que desacata, ¿no es cierto?, normas internacionales, etcétera, etcétera. Habría que decir, en primer lugar, ¿no es cierto?, que no es esta la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se comporta de manera ilegal. La primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional actual se comporta de manera ilegal en el contexto de esta crisis política y social en la que nos encontramos ocurre cuando de manera ilegal este Tribunal Constitucional recorta facultades al presidente Pedro Castillo, entonces el presidente Pedro Castillo, para resolver la crisis política, ¿no? Usted sabrá, de repente la audiencia sabrá que en Perú el presidente de la República tenía una facultad que se llamaba la cuestión de confianza, ¿no? Y a partir de estas facultades el presidente podía disolver constitucionalmente el Congreso cuando este Congreso era un Congreso adverso, ¿no? El Congreso legalmente remueve estas facultades al presidente Castillo con la finalidad de que el presidente no pueda gobernar, y el Tribunal Constitucional ilegalmente declara que esas facultades están bien removidas, ¿no? Entonces, este Tribunal Constitucional desde ahí empieza a avalar una serie de prácticas ilegales que actualmente tienen su corolario en la libertad del reo Fujimori, ¿no? Y en todo este atentado contra, en fin, ¿no?, las víctimas y también contra el pueblo llano, ¿no?, que sufrió y padeció la dictadura de Fujimori. Pero no hay que perder la perspectiva de largo plazo. Este empoderamiento del Tribunal Constitucional, esta actitud ilegal, fue en su momento avalada por los sectores que hoy día protestan en contra de la dictadura, ¿no? Nos referimos a este sector de la derecha y a cierto sector también de la izquierda que apoyó pues el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, el recorte de sus facultades, y que ahora pues se ve sorprendida porque el Tribunal Constitucional obra de manera ilegal cuando en su momento, ¿no?, el Tribunal Constitucional obró de manera ilegal contra el presidente Pedro Castillo y ninguno de estos sectores protestó, ¿no? En realidad lo que hay actualmente, teniendo esa perspectiva de largo plazo y viendo cómo se van moviendo los actores, lo que existe actualmente es la movilización de un sector de la clase media principalmente peruana, este sector que estuvo a favor del golpe contra Pedro Castillo, pero que no comulga con la extrema derecha que hoy tiene el control de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, y se busca, ¿no es cierto?, movilizar a la población con la finalidad de lograr esta consigna que tienen, que es el adelanto de elecciones, ¿no? Y en esta lucha política están, por supuesto, ¿no?, denunciando a la fiscal de la Nación en su momento, denunciando las arbitrariedades del Tribunal Constitucional, en un contexto además, no hay que olvidar, de el aniversario, ¿no?, de un año de la proclama del presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, en este contexto donde se reactivan las movilizaciones también en Perú, del pueblo, el pueblo llano, ¿no?, el pueblo de base que todavía tiene en su reivindicación y en su sentir la defensa de la voluntad popular que representa la elección del presidente Pedro Castillo. Hay sectores que quieren llevar esta lucha por el terreno de el fujimorismo versus el antifujimorismo, ¿no? Cuando en realidad la lucha es más profunda y cuando en realidad algunos sectores antifujimoristas, ¿no es cierto? Me refiero nuevamente a un sector de la derecha y también a un sector de la izquierda que abandonó al presidente Castillo, han sido de alguna manera los partícipes o los, digamos, cómplices tácitos de la situación de ilegalidad en la que nos encontramos actualmente, ¿no?
César, en relación con lo que dices, yo mencionaba justamente la importancia de pensar en las víctimas, en los familiares de las víctimas. Hacía mención a las mujeres esterilizadas de manera forzosa de las comunidades indígenas y a otro grupo de víctimas que han sido, pues sin duda alguna, afectadas precisamente por este periodo y que se unen también al pedido de los familiares que en estos momentos también exigen el respeto y que se realice la debida investigación en relación con aquellas personas asesinadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, de esta presidenta designada. En ese sentido, quiero preguntarte, cuando nos enteramos de esta noticia, que el Tribunal Constitucional decide, pese a que la Corte ya había dado un veredicto al respecto, la justificación del tribunal es que no acatará lo que la Corte afirma porque no tiene que ver con su legislación interna. Sin embargo, este acatamiento depende del momento en que se tome, depende del acatamiento. En algún momento les conviene, en otro momento no les conviene. ¿Implica esto, de alguna manera, la caída de Dina Boluarte y el ascenso del fujimorismo nuevamente para un futuro gobierno de Perú? En realidad, el fujimorismo es quien ha brindado su soporte al gobierno actual de Dina Boluarte. Actualmente, efectivamente, encontramos fricciones en el bloque de la derecha, pero esto no debe hacernos pensar que existe una contradicción muy profunda, ¿no? En todo caso, Dina Boluarte, en primer lugar, es un personaje, a pesar de ser el autor fáctico junto con Otárola de la matanza de muchos compatriotas, son personajes, es un personaje secundario, ¿no? Quien en realidad tiene el control de gobierno ha sido el fujimorismo. Y por supuesto también el señor Otárola, que de facto dirige el gobierno, ¿no? Entonces, claro, hasta el momento actual han estado en una situación de consenso y actualmente se están produciendo fricciones. La explicación de estas fricciones tiene que ver con muchas razones, ¿no? Una de ellas, la situación de estancamiento económico en la que se encuentra el país, ¿no? Incluso un buen sector de el empresariado no respalda totalmente, ¿no? Al gobierno actual, y en ese sentido está dispuesto a reemplazarlo por otro que le dé mayor legitimidad social, ¿no? Entonces, hay fricciones al interior del bloque, pero estas del bloque, digamos que llegó al gobierno a través de un golpe, pero son fricciones dentro de campos antipopulares, ¿no? Son fricciones dentro de sectores golpistas. Al mismo tiempo que se producen estas fricciones, es necesario señalar, quisiera hacer énfasis en esto, hay movilizaciones y hay protestas de elementos del pueblo, elementos de base, elementos de la protesta social que estaban reactivándose justamente porque el día de mañana se cumple un año de la proclama del presidente Pedro Castillo. Entonces, en ese contexto de reactivación de la lucha social desde abajo, hay sectores sociales de la derecha, ¿no es cierto?, que quieren resolver este problema de manera institucional, poniendo la agenda de la lucha fujimorismo-antifujimorismo. Nosotros, por supuesto, estamos en contra de la libertad del reo Fujimori, que debería, ¿no es cierto?, cumplir su condena por delitos de lesa humanidad. No aplica el indulto en estos casos, ¿no es cierto? Pero también es cierto que esta liberación de Fujimori se está instrumentalizando políticamente para orientar la protesta social hacia estas consignas, ¿no es cierto?, del adelanto de elecciones, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que se reactivaba la protesta social por el aniversario de la proclama del presidente Pedro Castillo, han habido protestas en el sur del país de trabajadores de las agroindustrias en contra de la explotación, la situación miserable en la que se encuentran. Entonces, esa protesta social fuerte, de base, que realmente plantea, ¿no es cierto?, una reivindicación popular, ¿no es cierto?, de un gobierno realmente democrático, quiere ser soslayada con esta disputa más bien judicial, institucional, que no es secundaria en la medida en que, como decimos, se refiere a uno de los personajes más nefastos de la historia del Perú, que es Alberto Fujimori, pero que evidentemente el caso se está instrumentalizando políticamente para resolver la crisis política desde una perspectiva puramente institucional, cuando el pueblo lo que demanda es la defensa de la voluntad política, ¿no?, que era el gobierno de Pedro Castillo.
Gracias, César, por tu mirada y tu análisis con respecto al tema. Seguiremos de cerca lo que suceda durante las próximas horas en Perú y seguramente estaremos en algún momento nuevamente contigo para conocer cómo se desarrolla este contexto. Como bien dices, un momento histórico crucial para el país, precisamente por los hechos que nos estabas contando y el devenir del problema de la crisis política, social, pero también y fundamentalmente de los derechos humanos. Violación constante de los derechos humanos del pueblo peruano. Muchísimas gracias. Perfecto, Sara, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a ti.